Muy bien, estamos de regreso en TVU Noticias y vamos a conversar con Jane Simon, analista política de la Universidad de Concepción, profesora del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Señora Jane, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Queremos comentar acerca de la actualidad política, de la Convención Constitucional, de la visita de los presidenciables, algunos de ellos a la zona. Partamos por los constituyentes. Hemos dicho acá en este espacio, en el resto de los programas de TVU, donde hemos destacado la importancia del trabajo que está haciendo la Convención en terminar con su reglamento, pero evidentemente que hay otras situaciones que también han hecho noticia y que no se pueden soslayar. El caso del convencional Rojas Vade, ¿cómo cree que afecta la labor de la Convención Constituyente, señora Jane? Bueno, hay que pensar que es una persona de 155 personas que forman parte de la Convención Constituyente. Ahora, la situación es lamentable, ¿cierto? Lamentable, grave, eh, pero como muchos de los problemas, cuando vemos problemas, lo importante que ha salido a la luz ahora, ¿cierto? Antes de iniciar un montón de temas. Imagina si hubiera sido elegido presidente de la convención, hubiera sido aún más grave, pero me parece que lo que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos es en analizar lo que está desarrollando dentro de la convención, cómo van avanzando. Siempre van a haber ciertos baches en el camino, pero ese forma parte de la política y Sí. debe ser, ¿cierto?, enfrentado y resuelto de cierta manera. Me parece, yo valoro la posición que tomó la mesa directiva de la convención, de decir esencialmente no va a haber una defensa cooperativa del constituyente, sino se va a presentar los datos y ahora hoy día, ¿cierto? Seguramente van a salir más datos en relación al caso. En torno a eso, ya él renunció a una vicepresidencia adjunta de la convención, pero está en dilema el futuro. ¿Usted cree que él debe renunciar para que el resto de la convención siga trabajando y olvidar este capítulo? Me parece que hay que analizar el caso, Ya. ¿cierto? Y analizar todos los datos, porque lo que uno escucha, ¿cierto? Hay distintas interpretaciones de sus motivaciones, lo que pasó, y me parece que hay poca claridad y ese debilita la convención. Como solo lo mejor es de tomar decisiones basadas en datos que se va mostrando también, y que ese que yo destaco de la mesa directiva, que la idea que se van a presentar a Fiscalía el caso tiene que ver que la justicia tiene que servir para juzgar a todos, que nadie está por encima de la ley, sino todo el mundo tiene que responder a temas de la buena convivencia. Y es Sí. esencial porque ese tiene que ser que va adentro de la nueva constitución que se va estableciendo y que se hace bien, sin rencor de cierta manera, sin prejuicios, etcétera, va a favorecer, yo creo, y va a legitimar de nuevo el sistema judicial que en verdad tiene baja confianza a las personas. Una de las demandas que presentaba a las personas era justamente un acceso más igual a la justicia. Jane, va a depender de lo que resuelva él. No hay un instrumento legal para sacarlo de la convención, pero él está con licencia médica y tendrá que decidir, pero es un caso. No se puede generalizar, por supuesto. Pero quedándonos también en la convención, esta polémica por los 2/3, por los representantes de los pueblos originarios, de los escaños reservados que increparon a la mesa, ¿cómo lo analiza eso que sucedió esta semana? Es que también ese conflicto, entre comillas, de cierta manera va, tampoco había todos los datos. Como eso que fue importante era de escuchar a la constituyente Rosa Cachileo hoy día en la mañana en entrevista en otro canal. Justamente ella explicó que parte de por qué la representante, sí, o constituyentes llegaron al hemiciclo era justamente porque en la sala donde ellos estaban, porque como no todos pueden estar en el hemiciclo, había un problema que no le daban la palabra o no estaba funcionando, no es claro por qué ese pasó, pero Ya. esencialmente ellos llegaron allá porque se necesitaba hablar. Ese es como un tema, pero el otro tema que como más al fondo también es, se muestra que en verdad hay
todavía tenemos problemas de confianza entre distintos actores, entre sus palabras, y que yo percibí de las personas que estaban reclamando en ese momento era justamente que ellos se sentían pasados a llevar y no se sentía que estaban escuchando su palabra. Como eso de cierta manera se pone más emocional. Y un tercer tema que es sumamente importante es de reconocer que según la ley, según el convenio 169 y lo que es en derecho internacional sobre la consulta, la idea que no, en temas que afectan directamente a los pueblos indígenas, no se puede no indígenas de cierta manera decidir ese proceso. Pues yo creo que están actualmente en el proceso de negociación para ir definiendo y yo veo, en verdad, la calidad de los representantes de los escaños indígenas en verdad son impresionantes. La gran mayoría expertos en derecho internacional, los otros, a pesar que no son abogados, ellos también manejan bastante bien sus derechos a nivel internacional. Estaremos atentos a qué pasa entonces en los próximos días con la Convención Constituyente, ya a puertas de que empiecen a analizar los temas que va a tener la nueva Constitución. La llevo a otro ámbito. 4 candidatos presidenciales participaron de este encuentro de gobernadores regionales que se llevó a cabo acá en la región del Biobío y se comprometieron por la descentralización, ya en caso de que uno de ellos salga presidente de Chile. La importancia de este tipo de encuentros y qué tanto valor pueden alcanzar estos compromisos. Bueno, justo, ¿cierto? Quedé pensando, me parece que el primer compromiso con la descentralización fue en la primera y segunda vuelta de Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, donde también comprometieron con la descentralización, con la elección directa de gobernadores. Y bueno, vemos que demoraron más de 20 años para lograr ese compromiso, como eso de cierta manera es de buena voluntad, como muchos de los compromisos que se hacen dentro de un programa presidencial, depende mucho de la dinámica y la configuración que va a tener el Congreso, ¿cierto? Para ver si logra avanzar, pero como sabemos hay bastante resistencia desde los parlamentarios y parlamentarias para ir avanzando en el proceso de descentralización, porque ese ha sido uno de los obstáculos principales al avance. Pero igual destaco de nuevo el compromiso, destaco también que justamente Gabriel Boric y Jasna Proboste fueron 2 candidatos que lanzaron su campaña desde las regiones, que el tema de las regiones y la descentralización ha sido un tema muy central dentro de su discurso público y que claramente su presencia acá. Y yo entiendo que fue solamente el candidato Kast que no iba a eliminar el delegado presidencial, que quería, ¿cierto?, mantener el Estado unitario. Exactamente. Esta visita y este encuentro importantísimo, porque en eso coincidimos, que es importante conversar de desarrollo regional en regiones, se cruzó también con las campañas presidenciales. Y una crítica que ha recibido Gabriel Boric, supuestamente por su falta de experiencia por parte de Sebastián Sichel, y Jasna Proboste ha dicho también, bueno, yo no llegué al Parlamento directamente desde la universidad. Comentaron sobre esa polémica Sichel, Proboste y también Boric. ¿Quién le contesta? Mire, escuchemos lo que declararon y luego comentamos. Bueno, ustedes hacen la asociación con rostro. Yo lo que he señalado tiene que ver con nuestras propias trayectorias. Más que hablar de otros, nosotros estamos en este proceso como candidata presidencial para hablar respecto de cuáles son las ideas que nos mueven, para hablar también de nuestra propia trayectoria. No, yo dije lo que tengo que decir. Yo creo que la política es testimonio y proyectos. Y tengo una convicción y cada uno, no hay testimonios mejores o peores, ¿eh? pero es obvio que es parte de la discusión pública cotidiana lo que somos y lo que queremos hacer. Me gustaría remitirme a una canción que nos prestó un viejo artista muy querido por todos nosotros acá en Chile, León Gieco, que dicen que la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de mentir, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de robar, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de matar. Se cansó Gabriel Boric de las críticas, duras palabras, pero quienes lo defienden, quienes están con él, argumentan que se justifican. ¿Pesa la experiencia de vida al momento de aspirar al cargo de presidente de la República, Jane?
Sí, es que de cierta manera durante mucho tiempo hemos juzgado a los candidatos y candidatas, ¿cierto? Por su experiencia, por su capacidad de formar equipo, por su capacidad de liderar. Pero también uno podría pensar, por ejemplo, en Michelle Bachelet, yo diría que la juzgaron también por su capacidad de comunicar, su capacidad de escuchar, porque yo diría que una de las cosas que uno escuchaba cuando conversa con la gente, lo voy a hablar con la presidenta de cierta manera, ella va a arreglar que en verdad su equipo no está haciendo un buen trabajo. Entonces, esa conexión con las personas, yo diría en el momento actual que vivimos, el tema de empatía, en verdad es muy importante. Como eso, yo creo que están jugando, mira, no es lo central. A mí me gustaría Ya, ver que hablamos más sobre el tema de los programas, que van visibilizando quién las va a hacer, propuestas. sí, sus propuestas, pero también quién va a implementar las propuestas, cómo piensan, por ejemplo, abordar una serie de temas que va enfrentando Chile actualmente, como el tema de la economía, el tema del cambio climático, cómo vamos equilibrando el desarrollo económico con la protección y cuidado del medio ambiente, cómo lograr mayor sustentabilidad, un montón de temas que tenemos que enfrentar y al final que Esto pasa a ser secundario. sí, Sí. El sí. comidillo de toda campaña política. Jane Simon, bueno, podríamos seguir conversando, muy interesante, pero se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco, como siempre, su deferencia al tiempo con TVU Noticias. Muchas gracias. No, un gusto siempre conversar con usted, Francisco. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya sigue TVU Noticias, no se vaya.